Bienvenidos nuevamente al curso del Credo de nuestra Fe. En este cuarto encuentro vamos a reflexionar sobre la persona de Jesucristo. Ya vimos todo lo que el Credo refiere al Padre, a Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y ahora, en el segundo artículo de fe, vamos a reflexionar sobre la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Para eso primero vamos a tomar en cuenta cuáles son las palabras que el credo refiere y que hoy vamos a tomar en cuenta para la reflexión. Dice, creo en un solo Dios, esto ya lo dijimos del anterior, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y a continuación ya considera el misterio de la encarnación que forma parte de lo que sigue la semana que viene en nuestra reflexión. Hasta acá vamos a estudiar, a reflexionar en esta media hora de encuentro entre nosotros. La pregunta de fondo es, ¿quién es Jesús? Y tenemos que tomar en cuenta que siempre cuando creemos, nos formamos una imagen de aquello que creemos. No hay manera de creer y no concebir de alguna manera una imagen. Y cuando digo imagen no me estoy refiriendo a el aspecto exterior que podemos llegar a imaginar. No había fotos en la época de Jesús, no había tampoco retratistas. Algunos lo imaginan más rubio, algunos más morocho, algunos lo imaginan más alto, más bajo. Muy pocos quizá imaginan a Jesús con este aspecto, pero no sería muy distinto a este, que es una típica cara semita, ¿no? Cuando decimos imagen, estamos diciendo cómo lo imaginamos en su interioridad también, cómo lo imaginamos en el aspecto más interior, cómo imaginamos a Jesús y sus sentimientos hoy, que es el día del Sagrado Corazón, cómo imaginamos sus sentimientos hacia mí, cómo me mira, cómo me piensa. Por eso la palabra de Dios, la palabra con mayúscula, es la que nos va a ayudar a desentrañar este misterio y es la que siempre nos ayuda a descubrir el verdadero rostro de Dios. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo, y por eso esta escritura sagrada, que es una escritura indomable, imposible de domesticar, es la que siempre nos confronta, es la que siempre nos va a ayudar a purificar imágenes que a veces son un poco desvirtuadas del verdadero rostro de Cristo y por lo tanto del verdadero rostro de Dios. Es el mismo Jesús el que traslada esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen que soy? También en el Evangelio de Mateo encontramos esta misma pregunta de Jesús a sus discípulos y en este contexto los discípulos responden, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres otro de los profetas. Una interpretación podría ser, bueno, todos esos personajes habían muerto ya, creerían que esos profetas habían vuelto a la vida bajo el aspecto de Jesús, o lo están refiriendo a también imágenes que tienen en la cabeza. Este es como Elías, este se comporta como Juan Bautista, este tiene el mismo mensaje que tal o cual profeta.
evidentemente que al momento de concebir imágenes sobre Jesús, eh, podemos pensar en la fragilidad de aquel niño de Belén, indefenso, eh, que no tenía ni dónde nacer, pura necesidad, cobijado por los brazos de una madre, el cuidado paternal de José, el auxilio de los pastores, de los magos. Pero también por ahí nuestra imaginación lo concibe más en ese rol más poderoso, de aquel hombre que se despierta de una siesta en medio de un mar embravecido y con una simple palabra y un gesto calma la tormenta, calma el mar. A veces nos gusta verlo a Jesús más de esa perspectiva poderosa, ¿eh? propia de los relatos de milagros. Camina sobre el mar, multiplica los panes, da la vida a Lázaro que había muerto hace 4 días, transforma el agua en vino y así. Nos gusta capaz verlo desde ese perfil más poderoso, ¿no? Reinando sobre las fuerzas de la naturaleza y, o con la palabra llena de poder ante las autoridades de su momento. Pero también tenemos que hacer conjugar esa imagen poderosa con aquel hombre echado rostro en tierra en Getsemaní, temblando ante la proximidad de la muerte y pidiendo, rogando en alta voz al Padre que, si es posible, lo libre de aquel cáliz amargo que debe tomar. Y los discípulos que no soportan esa tensión y caen dormidos. Dice el texto que Jesús sudaba sangre, posiblemente por esa tensión nerviosa tan fuerte de ver cercana una atrocidad como la de la cruz. Y también tenemos que hacer dialogar esa imagen que tenemos de Jesús con esa dura imagen de Jesús muerto. Jesús que verdaderamente experimenta la muerte y que, como dirá el texto del credo más adelante, descendió a los infiernos, que se metió en las profundidades de la existencia humana. María recibió el cuerpo sin vida de Jesús en sus brazos, un cuerpo que ella había traído al mundo también, lo había tenido en sus brazos, pero en otra situación. Jesús seguía siendo aquel inocente que María ofrecía a la humanidad, pero ahora contemplaba lo que la humanidad le había hecho a su hijo. Ella entregó un hijo lleno de vida, de luz, de alegría, y recibía a cambio un hijo muerto en sus brazos. Todas estas imágenes que no son más que unos pocos flashes de la vida de Jesús, nos hacen ver que preguntarnos por quién es Jesús no es una tarea tan sencilla. Preguntarnos sobre la identidad de Jesús nos hacen sumergirnos rápidamente en un auténtico, un verdadero misterio para todos. Marcos 8:29, apenas 2 versículos después, la pregunta se nos complica un poco. Jesús pregunta, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Quiere decir, no solamente, no estamos preguntándonos acá por información sobre Jesús. Preguntarnos sobre Jesús es preguntarnos sobre nosotros mismos también. Preguntarnos sobre quién es para nosotros el Señor. Por eso es una profesión de fe. Jesús, para muchos, es aquel de quien esperábamos un castigo y sin embargo nos recibió como aquel hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre con un abrazo, con el perdón, rehabilitándonos en nuestra dignidad,
aquel que nos hizo descubrir nuestra identidad profunda, nuestra dignidad de hijos de Dios, o aquel que en medio de la tormenta, mientras nos hundíamos, nos sostuvo con su mano firme, aquel que cuando todo se derrumba es lo único que permanece firme, es lo único que no cambia, que no traiciona, que no me va a dejar hundirme. Es aquel que se detiene ante el árbol aquel donde estaba trepado Lázaro y se invita a él a formar parte de su vida. Es aquel que se cruzó en mi camino y que me cambió la vida, que me lo dio todo, pero sin exigirme garantías, dándose por entero. Hoy tengo que ir a comer a tu casa, le dice a Lázaro, ante el estupor, el escándalo de aquellos que lo rodeaban y que lo consideraban un profeta. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor para ti? Cada uno de nosotros podrá dar una respuesta diferente y quizá todas muy válidas. Filipenses 3, 8, 10, San Pablo dirá que lo que él consideraba una ventaja, lo termina pensando como una desventaja, como una pérdida, porque dice, comparado con el sublime conocimiento de Cristo, ¿qué es todo lo que yo tengo, lo que yo poseo, lo que yo soy, comparado con conocer al Señor? Y así entonces nos empieza a abrir también la palabra, la consideración que Jesús no es uno más de la lista, que Jesús no es simplemente alguien espectacularmente santo, que se destaca dentro del común de los santos, sino que el conocimiento de Cristo está en otro nivel. Conocer al Señor es conocer a alguien que está fuera del rango de lo conocido. Es un conocimiento sublime, porque Dios dice, esta carta a los filipenses, se nos ha revelado en Jesús como aquel que se abajó, aquel que se despojó de sí mismo sin perder la categoría de Dios. Todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, dice Pablo, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ya vamos a ver a qué se refiere la palabra cuando expresa ese término Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Conocer a Cristo, está diciendo Pablo, conocer a Cristo no es algo que se logra por la fuerza de voluntad, como el mismo Cristo le dice a Pedro cuando él profesa su fe, bienaventurado Pedro, porque bienaventurado Simón, todavía no le llamaba Pedro, bienaventurado eres Simón, porque esa fe que acabas de pronunciar, no te la dio ni la carne ni la sangre, no la aprendiste en la escuela, no te la dio la sabiduría humana, sino mi Padre es quien te lo ha revelado. Para acceder a la verdad profunda de Jesús es necesaria la luz de la gracia, es necesaria la fe, porque conocer a Cristo es entrar dentro del corazón de Dios. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, también, porque es gracia, a la resurrección de entre los muertos. Conocer a Jesús, entonces, es entrar dentro
de su propia vida, compartir su destino, compartir por lo tanto también su muerte y su resurrección gloriosa. Este rostro de Cristo que vamos descubriendo con la ayuda de la palabra de Dios, nos hace posible no solamente saber más entonces, sino sobre todo llegar a comprender y a vivir la experiencia que Cristo nos ha regalado. No se trata solamente entonces de mirar a Jesús, sino de dejarnos mirar por su mirada. El eje de la vida de Jesús, el sentido definitivo de su existencia, de su misión en este mundo, ha sido siempre el amor. Jesús vino a este mundo a manifestarnos el amor y San Juan lo dice que en el extremo de su vida los amó hasta el extremo. Esa noche, cuando ya el cerco sobre Jesús se había tendido, cuando la traición ya estaba armada, Jesús expresó su amor a sus discípulos en esa última cena, plagada de signos, con palabras muy importantes, con este signo que quizá es el más asombroso, revolucionario, inaudito. El maestro, el Señor, asume el lugar del esclavo. Los amó hasta el extremo, se puso a los pies de aquellos pecadores. Le lavó los pies a sus discípulos. Un gesto de gran humildad, pero también un resumen de lo que ha sido su vida. El Dios del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, se abajó, se hizo hombre, asumió lo humano, de la misma manera que el Señor y el Maestro se puso a los pies del pecador. Fue considerado un bandido, fue juzgado en un fraude de juicio entre aquellos que se lavaban las manos mirando para otro lado y aquellos que se aferraban a la ley sin considerar al ser humano que estaba delante. Aquel que cargó con las culpas y los pecados de todos, en lugar de juzgar al que había caído, optó por cargar él con la culpa de todos. Jesucristo, como lo veremos más adelante en el credo, dio la vida por nosotros. En esta pintura está magníficamente expresada. El peso de esa cruz no es lo que pesa esa madera, sino el peso de todas nuestras culpas. Podemos, sin duda, reflexionar eso con la ayuda de Emilia cuando llegue el momento, que es la que nos va a hablar de ese tema. Y Jesús lo anunció también así, está expresado en el Evangelio de Juan. El Hijo del Hombre no ha venido a este mundo para juzgar al mundo, sino para salvarlo, para dar la vida por él. Jesús, que ha sido despojado de su dignidad, ha sido despojado de su libertad, ha sido también finalmente despojado hasta de sus vestiduras. Él se despojó de sí mismo, dice Pablo, dejando de lado su categoría de Dios, asumiendo la naturaleza humana, asumiendo lo humano, hasta las últimas consecuencias, y eso es hasta la muerte, y dice todavía más, una muerte de cruz. Jesús crucificado es la imagen más acabada, si se quiere, de ese testimonio que Dios da de sí mismo. Es el momento donde Dios mejor muestra quién es. Dios da la vida por sus hijos. En Filipenses 2:11 aparece este que podría ser perfectamente el credo más antiguo
y al mismo tiempo más breve de la historia. Dijimos que los credos han ido desarrollándose, han ido creciendo. Este quizás es el primero y el más breve de todos. Jesucristo es Señor. Quien profesa este credo, Jesucristo es Señor, dice la fe cristiana de manera muy resumida. Señor, que en griego es Kyrios, es un título, Señor, reservado exclusivamente a Dios. Por lo tanto, decir Jesucristo es Señor, cada vez que le decimos Señor Jesucristo, por Cristo nuestro Señor, como terminan las oraciones en la misa, por ejemplo, cada vez que le llamamos Señor o mi Señor, estamos diciendo Jesucristo es Dios. Es tan título de Dios, Señor, como Dios mismo. También la palabra nos expresa eso cuando en la transfiguración dice el texto que vieron la gloria de Dios. Gloria es, vamos a decir, el clima, el microclima, el ambiente propio de Dios. La gloria es lo que se expresa en la realidad de Dios. Por eso está pintado en dorado. En la iconografía, el dorado es la pintura, el color que no está en la naturaleza, el ámbito propio de lo divino. Ahí está Jesús dialogando, dice, con Moisés y con Elías en el monte de la transfiguración. Ellos dicen que bien estamos acá, hagamos 3 carpas. Es la sensación de estar en el cielo. Ellos vivieron por anticipado esta experiencia de la divinidad de Dios, de Jesús, perdón, la divinidad de Jesús, para poder sostenerse en el momento después que les tocará vivir en el Calvario. Mateo 28, 18 lo dice con todas las letras, cuando Jesús resucitado dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús es, finalmente, se manifiesta finalmente como el Todopoderoso. Aquel que se despojó del poder, aquel que agarró la palangana y la toalla para lavarle los pies a los discípulos, en la resurrección ha sido restablecido en todo su poder. Poder que compartía desde antes de la encarnación. Y los discípulos lo descubren presente en sus vidas, después de la resurrección, lo ven y se manifiesta Jesús a aquellos discípulos de Maús y en todas las apariciones que podemos meditar en el tiempo pascual, a la orilla del lago, en la pesca milagrosa, aquel momento en que Juan, levantando la mirada, dice, es el Señor, es el Señor. Así lo llama Juan a Jesús, es el Señor. Vamos entonces finalmente a considerar el texto de 1 Timoteo 2.5, donde San Pablo dice, Dios quiere que todos se salven y que lleguen al conocimiento de Jesucristo. La salvación es para todos, pero la salvación es a través de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Hombre también Él, dice Pablo, hombre también. Así que cuando afirmamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no estamos poniendo ninguna división en Jesús. No es que de lunes a viernes era hombre y los fines de semana era Dios, o que de noche era hombre y de mañana era Dios, o que cuando comía y dormía era hombre y cuando hacía milagros era Dios. Jesucristo es simultáneamente, en todo momento, 100% hombre, 100% Dios. Lo humano y lo divino no compiten ni se excluyen en la persona de Jesús. Es el verdadero hombre. Queremos saber lo verdaderamente humano, debemos mirar a Jesús. Queremos conocer quién es Dios, debemos mirar a Jesús. Lo que no podamos decir de Jesús no lo podemos decir de Dios. Lo que no podemos decir de Jesús no lo podemos decir de lo verdaderamente humano. Por eso es el mediador, la plenitud de la mediación. Jesús es el único mediador, porque
En Jesús, Dios y el hombre están armónicamente unidos para siempre. Jesús es el mediador porque nos conoce y nos comprende como hombres, pero también conoce la interioridad de Dios porque Él mismo es Dios verdadero. Nadie le cuenta cómo es Dios. Él lo conoce. Nadie ha visto jamás a Dios, concluye el prólogo de San Juan. El Hijo único es el que lo ha contado. Es Él el que lo ha manifestado. En estas pinturas con Jesús estirando su mano al cielo y su otra mano a la tierra, estamos expresando entonces esa misma realidad. Es el mediador, es el que comunica. Jesús en otro momento dirá en el Evangelio de Juan, yo soy la puerta, yo soy el puente. Cualquiera de esas imágenes son las que coinciden con esta profesión de fe. Bien, Marcos 1.1 lo expresa con estas tres ideas. Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Jesús, en la palabra Jesús significa Dios salva. Mesías, que es una palabra hebrea, después se traduce como Cristo en el griego, y en el español podríamos traducirlo de muchas maneras. Ungido, Salvador, Rey, enviado de Dios. Hijo de Dios, finalmente, no precisa mucha traducción. Marcos entonces realiza toda la profesión de fe en el primer versículo de su evangelio. Y Juan comienza el evangelio también así. En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Así distinguimos, por ejemplo, una versión corrompida de la Biblia, que es la de los testigos de Jehová, que en lugar de decir era Dios, porque el verbo es ese, en el griego, lo han corregido, ketupé, ¿no? Corregir la Biblia, lo han corregido, han puesto se parecía, era parecido a, ¿no? Lo cual es una barbaridad y una verdadera traición intelectual también. Juan 1.1 dice la palabra era Dios. Hay una identidad absoluta en esa expresión. Y la palabra, continúa, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Dios eterno que no fue creado, Dios como el Padre, como el Espíritu Santo, ese Dios se hizo carne. La palabra era Dios, la palabra se hizo carne, versículo 14. Bueno, volvemos entonces a la formulación inicial. Creo en un solo Señor. Cuando estamos diciendo entonces Señor, estamos diciendo Dios, Jesucristo. Ya de entrada está expresando esa fe. Hijo único de Dios, vuelve a enfatizar que es Dios verdadero. Nacido del Padre antes de todos los siglos, antes de la historia. No es un nacimiento que implica un antes y un después, una sucesión cronológica. Es antes de los siglos, antes de la historia, antes del tiempo. Engendrado, dirá más adelante como enfatizando no creado. Dios de Dios, Dios como Dios. Dios, tan Dios como Dios Padre. Luz de luz, la misma idea. En Él estaba la luz, Él era la luz, yo soy la luz. Como es Dios, luz, así también Jesucristo es luz verdadera. Y no quiere decir que sea un reflejo de la luz, como puede ser la iglesia, un reflejo de la luz de Cristo. No, este es luz de luz. Jesucristo no toma la luz de otro. Él es tan luz como Dios. Él, por ser Dios, es luz. Es Dios de Dios, es luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Esta es una fórmula que vamos a encontrar muchas veces en el magisterio. Engendrado quiere decir, está manifestando cuál es la relación con Dios Padre. Y no está estableciendo un comienzo.
eternamente Hijo, eternamente Hijo, como el otro es eternamente Padre, el otro es eternamente Espíritu Santo, no creado, sin comienzo, sin final. Por eso es Dios. Si no, no sería Dios. Si tuviera un comienzo, no sería Dios. De la misma naturaleza del Padre. Lo mismo que predicamos del Padre, lo podemos predicar de Jesús en cuanto a su naturaleza. Dios como Dios Padre. De la misma naturaleza del Padre. ¿Vieron? Todas estas afirmaciones están diciendo lo mismo. De distinta manera, con distintas expresiones, están queriendo decir exactamente el mismo contenido de la fe. Por quien todo fue hecho. Como ya vimos, la creación también involucra al Hijo de Dios, a la palabra eterna de Dios. Bien, entonces, en esta Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, vemos esta doble naturaleza de Cristo. Por un lado, de la misma naturaleza del Padre en cuanto a Dios, de la misma, consustancial también con nosotros en lo que toca a lo humano. Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, su divinidad no absorbe lo humano, no aniquila lo humano, no borra lo humano, lo asume. Ese es el verbo que mejor expresa el misterio de la encarnación, como lo vamos a ver la próxima semana. Asume todo lo humano. Y en cada momento de su vida, en cada acción que emprendió Jesús, está metida toda la humanidad y toda la divinidad. Mientras se manifiesta en este mundo, mientras camina al lado de sus apóstoles, esa divinidad está como velada, y de manera especial está velada en el sufrimiento, en el dolor. Es algo que es tan lejana la idea de Dios que tenemos, el sufrimiento, el dolor, que Dios pueda morir en la cruz. Pero está oculto a los ojos, pero manifestado en los signos que Jesús va dejando. Muy bien, recordemos entonces siempre pegar una leída a los numerales propuestos del Catecismo de la Iglesia Católica, que irán en el detalle, en la descripción de este video, y los esperamos, Dios mediante, para nuestro próximo encuentro de Zoom, o si Dios quiere, si no, para el encuentro del próximo viernes. A Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, le confiamos nuestra vida y Él, que es nuestro modelo a seguir, nuestro Maestro y Señor, le pedimos que nos ayude también en este esfuerzo de comprender cada día más la fe que nos ha sido entregada a través de su persona. Que Dios los bendiga.